Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa más de la consultora Cambio Global, el programa Miradas Colectivas, en donde cada semana pues siempre traemos un programa interesante, un tema interesante, ya sea un proyecto, un emprendimiento o sobre todo problemas que nos atañen a todas y todos, ¿verdad? Como es la naturaleza, el enfoque que tenemos este mes es justamente de sustentabilidad ambiental, la parte climática, la tierra, los cultivos. Ya trajimos algunas alternativas de cultivo, ¿verdad? Entre ellas la composta, luego trajimos un abono alternativo empaquetado que ustedes lo vieron el día domingo, muy interesante, y en esa línea pues tenemos justamente hoy a un invitado desde el Parque Nacional La Tigra, ¿verdad? Una zona de conservación en nuestro país Honduras, ¿verdad? Y él nos va a estar llevando por un recorrido desde la historia, la biodiversidad y otros aspectos interesantísimos como también cómo debemos de cuidar y aportar nosotros desde la participación ciudadana en lo que es la conservación de nuestra naturaleza a nivel de país y a nivel de mundo donde nos encontremos. La idea también es concientizarnos y empatizarnos con estas realidades, ¿verdad? El cambio climático es ya no es una propuesta a futuro, es ahora, ¿no? Ya vemos la tierra tiene reacciones, ya no quiere dar el fruto por igual, ya no se puede cosechar igual, los abonos, los herbicidas, el cambio climático, todo ha hecho un efecto amplio de daño a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Entonces es momento de que todas y todas comencemos a accionar desde las soluciones y no desde esperar a que alguien más lo haga, ¿verdad? En ese sentido, damos la bienvenida también a nuestro querido invitado el día de hoy especial, quien es el director de la Fundación Amitigra, ¿verdad? Y él justamente hace rondas, trabaja, ya nos va a ir contando qué es lo que hace a nivel de protección de esta zona protegida que es la naturaleza. Pues al final somos seres que estamos en pro de cuidar nuestra naturaleza, ¿verdad? Así es que sin más me encantaría, mi querido Jorge Luis Palma, desde el espacio donde te encuentras, que nos regales unas palabras de saludito, hasta, bueno, los espacios que nos están viendo de los medios sociales, Consultora Cambio Global y YouTube, ¿verdad? Así que adelante, un saludito a todas las personas que nos están viendo previo al abordaje de nuestro tema, querido Jorge. Adelante. Pues muy buenas tardes, deciré qué gusto, gracias por invitarme a participar y gracias a todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar en las diferentes plataformas digitales que se utilicen. La verdad es que estos temas es muy bueno compartirlos y estar constantemente hablando de ellos para hacer esos cambios que requiere nuestro planeta, que inciden directamente en nuestra calidad de vida, en la de nuestros hijos y también en las generaciones que vienen hacia adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Y es cierto, bueno, es parte de sumar al cambio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No solo verlo, bueno, tú estás desde un trabajo y la verdad que además de ser un trabajo, sé que es algo que te apasiona y que es importantísimo, ¿verdad? Estar en un lugar donde estás conservando y ayudando a proteger, ¿no? Y ser como la policía del medio ambiente, ¿no? Que también en ese sentido vamos a hablar al final de que hay una ley, ¿verdad? Y es importante también mencionarla para proteger nuestra naturaleza, nuestras zonas protegidas. Para aprovechar el espacio, mi querido Jorge Luis, me encantaría comenzar a hacerte unas preguntas. Bueno, Jorge Luis, pues ya sabemos que es el director de la Fundación Amitigra, de la cual él también nos va a poner en contexto, ¿verdad? Cómo se va a ir, cómo se fue dando dicha fundación. Pero primero vamos a comenzar justamente desde el Parque Nacional La Tigra, el cual pues es una maravilla del mundo ya, ¿verdad? Así es que me encantaría que nos contaras a todas las personas que nos están viendo desde los diferentes medios sociales, ¿cuándo nace el Parque Nacional La Tigra y bajo qué causas nace dicho parque, verdad? Sin más, te cedo el espacio, mi querido Jorge. Gracias, un gusto. Pues para ir directo con esta pregunta y dejar el año bien claro, el Parque Nacional La Tigra se declara en 1980, que es como cuando nuestro gobierno, nuestro país ya tiene más claridad hacia dónde lleva este concepto que se da en todo el mundo de áreas protegidas. Entonces se inicia con el Parque Nacional La Tigra en 1980, bajo esta categoría de manejo que es Parque Nacional. Previo a eso, el parque ya había tenido otras situaciones de conservación o otras declaratorias. Desde los 50 el parque viene siendo importante por el valor que tiene a nivel del aporte de agua que le da a la sociedad capitalina principalmente. Y igual el parque está distribuido en 4 municipios, así que para otros municipios aledaños como Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas, pues también era un lugar de suma importancia por el valor que tiene a nivel del agua que proporciona a la gente. Sí, me gustaría que nos dieras, bueno, nos diste el contexto atrás de cámara, no nos hablaste de las bananeras, de la minería,
como un eje central, ¿no? De cómo se fue dando. Sí me gustaría que sí nos contaras un poquito más de eso para que las personas vean que este parque tiene un lado histórico, tiene un sentido histórico también, ¿verdad? Correcto. Bien, todas las áreas protegidas en general casi que son como un gusto humano, o hay gente que dice que es nuestra forma de excusar todo el daño que hacemos en el resto de los espacios. También es la lucha de unos cuantos y unos pocos que aprenden a valorar un poco más la naturaleza, entonces deciden crear estos espacios. La Tigra, previamente a ser un área protegida, fue una zona minera. Casi que es una de las principales razones por lo que la capital de nuestro país pasó de Comayagua a donde está actualmente. Porque en el gobierno de Marco Aurelio Soto, pues se inicia con esta reforma liberal de traer las concesiones mineras, y La Tigra es uno de los lugares donde se da una de las concesiones más grandes a la Rosario Mining Company. Entonces, en ese momento, la Rosario empieza a generar mucho movimiento y mucho crecimiento económico en lo que es el pueblo de San Juancito, y ahí empieza a venir mucha gente, que es la gente que empezó a poblar la mayoría del Parque Nacional. El Parque Nacional no tenía ninguna etnia, ni cultura, ni pueblo indígena en él. Los registros más cercanos están allá, como por el Valle de Cantarranas, pero en la montaña en realidad estaba sola. Entonces, cuando empieza toda esta actividad minera, que era lo que principalmente se hacía, pues la actividad minera también usó los recursos del parque, no solo la madera, sino que principalmente el agua, que es de donde abastecían de agua a los más de 3,000 trabajadores que llegaron a ver en San Juancito, trabajando para la minera. Cuando esto sucedió, pues la capital ya estaba en Tegucigalpa, entonces vieron que San Juancito tenía mucho más desarrollo y se hizo una negociación con la compañía minera para que ellos pudieran ayudar a que Tegucigalpa tuviera su primer sistema de agua potable, el cual se construyó en la zona núcleo del Parque Nacional y se conoce como la presa de Jutiapa. De ahí se trajo la primera agua potable hacia la capital. Entonces, si ven el valor cultural de este parque viene de hace más de 100 años, ya que esta obra se instaló allá por 1920. Entonces, desde 1920 el parque viene brindándole agua a la gente, pero antes de eso tuvo un valor económico muy alto. Gracias a él, en el pueblo de San Juancito se instaló el primer teatro, el primer cine que hubo aquí en el país, la primera hidroeléctrica de Centroamérica, la primera embotelladora de refrescos. Entonces era como un lugar muy, muy reconocido por todo el avance tecnológico y el crecimiento económico. Ah, interesante, ¿ven? O sea, todo tiene un sentido y eso también es importante que la población hondureña lo conozca, ¿verdad? Para mantener nuestra historia, nuestra cultura como tal, es importante conocer estos detalles, ¿verdad? Conocer cómo surge, justamente hoy hablando del Parque Nacional La Tigra, ¿verdad? En ese sentido también para continuar, me encantaría preguntarte, Jorge Luis Palma, ¿cuál es la biodiversidad que conserva el Parque Nacional La Tigra y cuáles son los beneficios a nivel de naturaleza y recursos que esta tiene, que exista esta reserva protegida aquí en nuestro país, Honduras? Bien, mira, desde la óptica de nosotros que trabajamos en conservación, vemos dos valores para la naturaleza. Hay un valor intrínseco, que es el valor en sí mismo de las cosas por existir, de las especies, el derecho a que tienen. Y luego está el valor que le damos como individuos que obtienen un beneficio de este recurso. Entonces, lo primero, todo lo que nos beneficia, toda esta vegetación y biodiversidad que hay en el parque, pues ese es que genera un clima más agradable. Ahora que hablamos tanto del combate al cambio climático, pues las áreas protegidas son como esa fortaleza y esos lugares donde se da esa lucha a mayor escala, porque los bosques son los que transforman el dióxido, son los que ayudan a regular temperatura, ayudan a regular el ciclo del clima, las lluvias, también nos protegen de derrumbes. Entonces, eso en sí mismo es lo que nos está dando el parque. El parque a todos nos ayuda a vivir, sobre todo a la población de la capital y todos los pueblos de 3 municipios que están aquí en el distrito. Ahora, ¿qué biodiversidad hay? Si hablamos en números, pues tenemos alrededor de 22 mamíferos, entre pequeños y grandes, sin contar los mamíferos voladores, que son los murciélagos y los roedores. De esos mamíferos, como el grupo que más resalta o los que siempre nos llama la atención a los humanos, pues son los felinos. Y en cuanto a felinos, de los 5 felinos que habitan en nuestro país, en el Parque Nacional todavía viven 4.
únicamente no está el jaguar, que posiblemente hace mucho tiempo estuvo, pero debido a las actividades mineras y a la presencia de los humanos, pues lo extirpamos de la zona, ya no está. Y ya no hay posibilidad de que llegue tampoco por el contexto actual que tiene el bosque. En cuanto a aves, tenemos más de 230 especies de aves, entre migratorias y residentes, siendo entre como las más populares entre la gente el quetzal, los tucanes verdes, los jilgueros, las pavas, las codornices y los colibríes. Si hablamos ya un poquito de la vegetación, voy a ir con un grupo específico también, porque generalmente si yo dijera una asterácea o dijera una compuesta, son cosas que la gente no va a asociar. Entonces, con las orquídeas, que es como un grupo que nos gusta mucho y que lo conocemos bastante, hay unas 131 especies distintas en el parque, lo que es un número considerable, pues para Honduras tenemos unas 648 especies. Entonces, estamos hablando que un 15-20% de las orquídeas del país están en el parque de manera natural y en buenas poblaciones. En árboles hemos registrado unas 70 especies diferentes de árboles. Y algo adicional que mucha gente no conoce, que la mayoría tiene esta idea de que el Parque Nacional La Tigra solo es el bosque nublado del parque, que es uno de los tipos de bosques. Pero La Tigra es un área mucho más grande, es un área de 24.000 hectáreas, en la cual hay 3 tipos predominantes de bosque, que es el bosque nublado, a donde la gente más conoce porque está la actividad turística. Luego en la parte media tenemos el bosque de pino y diferentes asociaciones, pino con encino, pino con liquidámbar. Y en la parte más baja del parque tenemos uno de los ecosistemas en mayor peligro en toda Latinoamérica, que es el bosque seco tropical, donde vamos a encontrar otro grupo de especies diferentes, como coyotes, venados, gato de monte, osos hormigueros, que son más característicos de estas zonas. Entonces, si lo ves, como hay mucha biodiversidad, todavía estamos estudiando muchas cosas, pero aparte toda esta biodiversidad es la que hace que el bosque funcione, es la que hace que haya dispersión de semillas, es la que hace que árboles de ciertas especies crezcan en otros lugares más lejanos, y además es la que ayuda a que haya un equilibrio en estos espacios. Entonces, gracias a eso, pues entonces tenemos el bosque, y del bosque recibimos nuestra agua, casi todos recibimos agua de ahí, sí. Y el oxígeno, que es claro, sin plantas y sin la parte también de plantas o de especies que están en el mar que hacen fotosíntesis, tampoco podríamos tener oxígeno. Totalmente de acuerdo en eso. Y es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Porque realmente quienes estamos llevando todo esto somos nosotros. Ahí es donde entra la conciencia de no talar, de tener un consumo totalmente responsable, ¿verdad? Es decir, creo que tú y yo tuvimos la conversación de que, por ejemplo, en las comunidades donde no se está respetando el bosque como tal, hay derechos, pero también hay deberes. O sea, es decir, tener un consumo responsable, como por ejemplo de donde yo soy del monte, lo voy a decir así, pero de Oriente, yo soy de Jamastrán, ¿no? Yo mi infancia la crecí en el monte, en la montaña, ¿no? Entonces, mi papá jalaba leña, ¿no? Y él siempre me enseñó algo, y mi madre también. Mi madre es súper natural, es una señora muy naturalista, entonces ella me sembró muchas cosas importantísimas de esta vida natural, de la vida como tal. Y mi papá siempre me decía, mira, papi, le decía yo, porque yo le digo papi, ¿por qué no cortas un árbol verde, ¿no? Los verdes, para poderlo almacenar, le digo, tener leña bastante para mucho tiempo, porque tú sabes que todo en el bosque es leña, fogón, ¿verdad? Fogón. Entonces él me decía, no hija, porque la naturaleza ya tiene las ramas secas, que podemos utilizarlas, y hay árboles secos que podemos utilizar, ¿verdad? A la hora de consumir, ya sea para lo que ustedes consideren el uso de la madera. Él me decía todo eso, y es lo que a eso voy a ir, ¿verdad? Porque vamos a entrar justamente en algo que realmente es importante y que todos debemos de entender. Podemos hacer uso de la naturaleza, pero medido, porque el uso desmedido, el sobreconsumo, es el que nos tiene con los problemas. Que ya la biodiversidad está desapareciendo, que el oxígeno ya es menor, porque hay que decirlo, de hecho en algunos países ya se está vendiendo el oxígeno, y esto en China, ¿no? Lo están vendiendo justamente ya en distribución de empaquetados, enlatados, y eso ya es preocupante, porque ya es un aviso para todas y todos, ¿no? Esa es la parte en la que yo quiero ir. ¿Qué tanto ustedes dentro de las zonas? Porque ustedes tienen un grupo, ¿no? Tú tienes rondas, tú tienes como una policía de la tigra, ¿no? Lo podríamos llamar así. Es ahí donde yo quiero entrar en la parte ya más de protección. Es decir,
Existe una forma de cómo decírtelo. Tienen estrictos procesos, por ejemplo, ¿no? La sobrepoblación que hablamos, de permisos de construcción cerca de las zonas, cuáles son, y me gustaría conocer también si hay sanciones legales. Nos gustaría, porque eso sería que toda la población hondureña lo sepa, ¿no? Si hay sanciones legales, si hay tala, por ejemplo, o si se va a construir sin permiso, cuáles son las consecuencias legales y los procesos estrictos que ustedes tienen, tanto de construcción como de tala ilegal o de lo que se presente a nivel de daño de la zona protegida, ¿verdad? Eso me encantaría que nos comentes a todos y a todas, mi querido Jorge. Mira, y para todos, y como te comenté previo, realmente es una pregunta súper compleja, es un contexto complicado y voy a intentar desenvolverlo lo mejor posible desde nuestra experiencia. Lo primero es contar, Amitigria es una ONG. Es una ONG que en 1993 nace únicamente con el objetivo de conservar el Parque Nacional La Tigra. En ese momento nuestro sistema de áreas protegidas pues no estaba tan establecido y estructurado como actualmente. Entonces el Estado en ese momento decidió, vía decreto, darle esta responsabilidad a la Fundación Amitigra, que nace con eso, pero hay un contexto social que la mayoría de las personas no conocen y no entienden de las áreas protegidas en Honduras en general, no solo La Tigra, y es que las áreas protegidas tienen gente adentro. A diferencia de otros modelos de sistemas de áreas protegidas, como tal vez el norteamericano, donde las áreas protegidas no tienen gente adentro, salvo en algunos casos donde tienen sus pueblos indígenas todavía, y ahí funciona de otra manera, la mayoría en general no tiene gente adentro. En el caso de nuestras áreas protegidas, y en particular La Tigra tiene más de 84 caseríos adentro de ella. Caseríos que son catalogados como área rural dentro de las estructuras de nuestro gobierno, nuestras alcaldías. Entonces es aquí donde se vuelve muy complejo. Puede haber un interés, puede haber normativas, puede haber una intención de conservar un espacio, pero hay que entender que a donde llegan los humanos o donde vivimos los humanos hay un uso del recurso. Y hay una situación y es que no podemos querer que todas las personas piensen como nosotros. Van a haber unas, tal vez como lo que comentabas, como tu familia, que es consciente de manera espontánea sobre el valor del bosque y cómo manejarlo, pero la mayoría no son así. Y sobre todo la gente que tiene otras raíces, como si traes a alguien del sur, que aprendió a descombrar para sembrar maíz y lo pones en una montaña, va a ser lo mismo. Luego, si tenés gente que depende de la madera para cocinar, esa gente tiene que sacar madera. Y es cierto, en el bosque hay ramas que caen, en el bosque hay árboles secos, pero si tenés una población muy grande, si tenés 30,000 personas, las 30,000 no van a lograr sobrevivir de agarrar ramas secas, porque las ramas se acaban. Entonces tenés una desproporción entre la demanda de recursos y el potencial que tiene ese bosque para brindar el recurso. Entonces empieza la degradación, que es lo que pasa en el parque en su mayoría, y no solo pasa con el bosque, porque dentro del parque hay más de 60,000 personas, estamos hablando de unas 6,000 casas, todos ellos en general, la mayoría, un 90% cocina con madera. Estás hablando uso de madera 365 días al año para sostener una población de 60,000 personas. Entonces, sin cálculos y sin estudios y sin orden y sin conciencia, pues eso te lleva a que el aprovechamiento sea insostenible. Y llega un montón de veces, aún el planeta de manera general, todo lo que hacemos es insostenible, porque nuestra población se multiplica de una manera que nos lleva a la insostenibilidad. No somos responsables en cuanto crecemos. Y eso es bien difícil de trabajar, menos en culturas como las nuestras, donde hay muchos espacios donde te promueven que tengas los hijos que tenés que tener o los que te dé Dios, por decir de alguna manera, que se promueve desde ahí. Entonces tenés familias con 10 hijos. Cada uno de esos hijos va a hacer su propia casa y cada casa va a tener su propio fogón. Entonces, si te das cuenta, es una bola de nieve que solo va creciendo y aunque tengas reglas y normas, eso no se va a detener. Lo ideal es tener espacios donde no haya gente, porque de igual manera donde hay gente, llega la gente y lleva sus propias plantas, lleva sus propias flores. Estos se convierten en especies invasoras o especies exóticas que afectan el ecosistema. La gente lleva gallinas, la gente lleva perros, la gente lleva gatos. Los gatos cazan aves silvestres, los gatos cazan pichetes, cazan serpientes.
Y va a ser imposible que en un área rural una persona tenga encerrada un gato o que tenga encerrados sus perros, que es algo que pasa bien común en el parque. Yo estudio los mamíferos silvestres, pongo cámaras y lo que más me sale son perros. Perros que terminan cazando cuzucos y que me estoy metiendo en un lío porque todos los que nos van a ver van a decir que si tengo algo en contra de los perros, y como el perro es algo que amamos, decir cosas en contra de los perros genera ya una fricción con la gente. Entonces, si ves, el humano en realidad casi que no lo podemos detener. Los bosques y la naturaleza en general no tienen problemas. Quienes generan problemas somos los humanos con nuestras necesidades y nuestros gustos. Entonces, hacia apuntar en realidad que, por ejemplo, la tira nos preocupa un montón desde nuestra perspectiva y años de experiencia y estudios. Nosotros creemos que el parque va a desaparecer, sobre todo por la principal amenaza que mencionaste antes, que son las construcciones. Bueno, un ejemplo claro de eso creo que sos vos. Tu familia es de Hamastrán y terminaste aquí cerca del Parque Nacional. Entonces, ves que hay una conducta social del humano de ingresar a los espacios, invadirlos y transformarlos. Y la tigra, eso es lo que ocurre. Casi toda la gente de la ciudad capital ahora quiere vivir en muchos bosques que a veces por desconocimiento son parte del Parque Nacional, de la zona de amortiguamiento. Y nosotros pasamos aquí intentando detener todo ese avance a través de nuestras opiniones ambientales de que ya no es posible seguir construyendo, pero hay mucha presión porque, por ejemplo, para los alcaldes, seguir construyendo representa mayor pago de impuestos para su alcaldía, tener más vecinos que votan en las elecciones. Entonces a ellos no les interesa si se conserva o no el bosque. Ellos están pensando en ellos y en el movimiento social o las demandas sociales, sin entender que al final, si dejan que la sociedad actúe de manera inconsciente hacia estos espacios, pues están llevando al final a sus municipios, porque de ahí obtienen su agua, de ahí el clima es agradable, de ahí es que agarra valor turístico estos lugares, pero si lo llenamos de casas, pues se va a convertir en otra ciudad como la ciudad capital. Entonces, si ves, el contexto es mucho más amplio y mucho más complejo, y no se trata únicamente de una visión desde la ONG especialista en conservación, que obviamente nosotros vamos a luchar por eso, sino que se trata de que el gobierno, la alcaldía y la sociedad lleguen a un acuerdo, a ese pacto de decir ya no. Por ejemplo, alguien que sabe que le decimos que está comprando tierra dentro del área protegida y que después quiere construir, es alguien que también atenta en contra del parque. Lo que debería suceder es que al que le venden ahí, digan, no, yo no voy a comprar ahí porque es un área protegida. No, yo no voy a construir mi casa ahí porque es un área protegida. Pero cada persona que yo recibo aquí, todas ponen el mismo argumento y dicen, solo es una casa, mire que yo necesito. Entonces, de esa manera, el bosque se pierde. Por eso, desde nuestra institución y desde mi puesto, pues responsablemente intento denegarle a todo el mundo todo para intentar que el bosque se mantenga. Porque si no, después lo primero que me dice cualquier otra persona es, pero ¿y aquel por qué sí pudo y yo no? Y así se va llenando el espacio de casas, y con las casas, como te digo, vienen todas esas alteraciones. Viene la construcción de carretera, se ilumina toda esa carretera, donde tal vez pasaba un mico de noche, que es un mamífero que solo sale en la noche, pero como ya lo iluminamos y ese tal vez era el lugar donde él iba a comer, él ya no va a ir porque sus ojos son muy sensibles a la luz. Entonces, aunque no querramos y digamos que nuestra construcción es lo más amigable ambientalmente, lo mejor que podemos hacer por los espacios naturales es no ir a vivir a ellos. Sí podemos irlos a visitar como turistas y disfrutarlos, tomar fotos, promover que la gente vaya, pero no querer vivir adentro de ellos. Entonces es algo súper, súper complejo que para Honduras en realidad todavía no hemos encontrado una solución, y sí tenemos una alta preocupación porque no hay como una salida. Y también hay que entender que la necesidad humana se antepone siempre al derecho de la naturaleza. Entonces, si te sale alguien muy humilde y dice, mire, yo no tengo para construir una casa, yo no tengo cómo comer, y ve un espacio medio limpio en la montaña, la gente ahí hace su casuchita, y hasta nosotros como institución nos da pesar luego ir y saber que tenemos que botarle la casa a esa persona, y esa persona con sus hijos tener que sacarla de ahí.
O imagínate si a cada familia que está ahí yo tuviera que agarrarla y cuando la miro con una carga de leña, la montar en una paila y la llevo a la policía, tendría que dejar vacío el parque de gente. Y aparte de eso, que me ganaría un montón de enemigos. Entonces, no es tan sencillo este tema de conservar. Imagínate a alguien humilde de una montaña que no ha comido carne y ve un venado y lo mata para darle de comer a sus hijos. ¿Cómo enfrentas esto? ¿Cómo equilibras? Es claro, la ley me dice a mí que yo lo tengo que llevar a él a la policía y le van a dar 6 años de cárcel. Pero yo estoy enviando a alguien a la cárcel que no hace eso por maldad, lo hace por necesidad. Entonces, en nuestro país el tema de conservación tiene mucho que ver con la incapacidad que hemos tenido de solventar esas necesidades básicas de la gente. Entonces, la gente para salir adelante y resolver sus problemas lo hacen con lo que para ellos es gratis y con lo que ellos está a la mano, que es la naturaleza. Entonces, cortan un árbol para vender leña, matan un venado para comer, matan un chancho de monte, o matan un puma porque el puma le podía comer las gallinas. Entonces, si ves el conflicto entre humano y la naturaleza va a estar ahí permanente. Entonces, es bien complejo, pero te digo que si tuviera una respuesta, yo creo que sería como uno de los talentos del mundo, porque esto no solo pasa en Honduras, en Latinoamérica en general tenemos esta situación en las áreas protegidas, porque el gobierno tampoco ha hecho lo que corresponde, que de pronto era indemnizar a muchos dueños, que los dueños tengan oportunidad de irse a otro lugar con ese dinero y dejar la montaña libre y ese espacio intentar que no se toque al máximo posible, o que si se van a hacer cosas pues sean del menor impacto y principalmente que no tenga gente que dependa del recurso natural directamente adentro del recurso natural, porque entonces también se te vuelve imposible vigilar a todas esas personas los 365 días del año. Imagínate vigilar 60,000 personas, porque te dije, no todas son conscientes y ante la conciencia y el hambre va a ganar el hambre. Entonces la gente puede ser muy consciente, pero si no tiene cómo darle de comer a sus hijos, no lo va a pensar 2 veces cuando mire un cuzuco, cuando mire un tepezcuintle. Tienen que sobrevivir. Entonces tenés compitiendo humanos con conservación. Yo creo que tú mencionaste varios factores importantísimos que es esperativo que todos lo entendamos. El Estado no está cumpliendo con ninguna de las necesidades. No hay control natal para empezar. No hay centros de salud que estén vigilando una entrega gratuita de lo que viene siendo los sistemas de cuidado a nivel sexual, ¿no? También no viene cubriendo las necesidades más básicas, techo, comida y vestuario, ¿no? Que esos son los más básicos. Un empleo, no hay oportunidades de empleo. La migración es un factor importante que no solo se da a nivel de irse para afuera, sino como tú ya lo dijiste, se migra para los lugares donde realmente hayan recursos para subsistir. Entonces, hay diferentes miradas, como tú lo dijiste, y aquí las soluciones las hay, sí las hay, cuando hay diálogo, cuando la paz se vuelve como un actor principal y las partes se reúnen y dicen, bueno, pero es que si el recurso está en peligro, yo como Estado debo de dar esta parte, yo como sociedad civil debo de dar esta parte, las hay, soluciones las hay, el control se puede hacer, pero no hay un interés. Eso es lo que pasa. Y en cuanto a que lo que dijiste, hay mucha razón entre el hambre y la pobreza y todo eso. Pero también con eso no estamos diciendo, ni Jorge Luis está diciéndole a ustedes, sigan consumiendo sin conciencia, sigan no teniendo respeto por nada, no. Es entenderlo desde el aspecto social, desde el aspecto económico, desde el aspecto estructural, ¿no? Que es lo que hemos vivido históricamente. Pero también es un mensaje directo a las partes que realmente dan las soluciones. Donde está la toma de decisiones es donde corresponde que estos diálogos se lleven. Nosotros estamos enviándole esto a la ciudadanía en general, que la ciudadanía despierte, es cierto. Tenemos que exigirle al Estado más participación, tenemos que exigirle al Estado que a través de nuestros impuestos ponga a funcionar las estatales, ponga a funcionar los empleados públicos que hagan las actividades correspondientes, que genere empleo, porque eso es lo más importante para la subsistencia del ser humano. Un empleo, si es que las personas, Jorge Luis, lo único que desean es su casita, como tú lo dijiste, tener un empleo y tener su comidita. Ya con eso las personas, te aseguro que reducen el daño ambiental, ¿verdad? Porque como dijiste, las personas del monte, pues realmente lo que tienen es tipo la casa, no estamos mandándolos a cazar, Jorge Luis aquí no los está mandando a cazar.
pero está hablando de una realidad y es importante que el Estado abra los ojos y entienda que si no toma parte importante en la toma de decisiones de poder solucionarnos como población hondureña bajo todo el dinero que le damos y bajo las delegaciones que les da el pueblo para que rijan este país, es importante que ustedes escuchen. Ya no es tiempo de que nosotros esperemos a que ellos tomen las decisiones. Yo creo que últimamente hay una participación ciudadana desde la toma de conciencia social, desde el momento en que estamos eligiendo nuevos gobernadores, desde que estamos enviando un mensaje de que si un gobernador no sirve y no está dando resultados con las funciones que tiene, pues nosotros como población es importante comenzar a proponer, a llevarle al Estado nuevas propuestas de ley que realmente permitan que nosotros regulemos la participación política de los congresistas, del presidente y en general de los encargados de nuestro país. Es importante que se preocupen por el medio ambiente. Sin el medio ambiente no hay política, no hay sociedad, no funciona nada. Sin agua no funciona nada, sin recursos naturales no funcionamos. Entonces el foco principal que ahorita nos debe preocupar es más esto, que quizás, no sé, que quizás el ego, que quizás es la ambición, que si se acaba el agua, por mucho dinero que tengamos, por mucho poder que tengamos material en esta tierra, no podemos subsistir. No va a haber, no va a servir, no sirve de mucho. Si tú tienes demasiado dinero, no va a servir si no hay agua, si no hay oxígeno. Entonces es importante que realmente nos retomemos, nos remontemos a la acción, tanto ciudadana como la gente que la sociedad civil elige, porque el Estado y la sociedad civil son uno solo, que se ha hecho creer que no, pero realmente ambos se necesitan. Adelante. Te iba a decir justamente lo que decías. No con eso que expliqué, es que estoy diciendo está bien. No, no está bien para nada. Además, yo soy la persona que más se molesta y más indigna cuando cortan un árbol, cuando cazan un animal. Lo que ocurre es que con tantos años en este contexto, en esta experiencia, entendí que si seguimos con los mismos paradigmas, de tampoco entender de dónde es la causa de los problemas, de por qué la naturaleza se está terminando, entonces tomamos las mismas medidas de siempre. Sí te puedo decir que desde nuestra organización sí hay cosas que hacemos, como combatir incendios. Nosotros hacemos rondas preventivas, tenemos cuadrillas con las que salimos a apagar incendios, hacemos patrullajes para evitar la cacería. Justamente en este momento estoy bien preocupado porque donde estoy investigando una población de venados me salen muchos cazadores, ya vamos a tomar medidas, pero como te digo, atacar el efecto es únicamente seguir con el ciclo que se ha hecho por años. No entender la causa es no aportarle nada diferente a mi sistema de áreas protegidas, a mi parque nacional, y seguir cometiendo los mismos errores que se han venido cometiendo. Esto tiene que cambiar, porque si no, lo que va a pasar, yo puedo estar patrullando y peleando y luchando y corriendo riesgo, enfrentando gente cuando hace esto, pero si yo no entiendo por qué la gente lo hace, si yo no le ayudo, la gente lo va a seguir haciendo y de nada me sirve llevar 3 cazadores mañana a la cárcel porque pasado mañana tengo 3 nuevos. Entonces seguimos dando vueltas en el mismo círculo y eso nos hace ver también ineficientes, como personas que no generan un cambio real en su sociedad. Entonces el cambio real, como sí lo mencionaste, yo estoy totalmente de acuerdo, nuestras autoridades, aún nuestras entidades ambientales, a las cuales yo le digo esto mismo, tienen que en verdad empezar a hacer las acciones que corresponden, porque si no todos estamos en riesgo. No solo hablo de mi perspectiva porque me gusta la naturaleza, hablo de porque mis hijos dependen del oxígeno que producen las plantas, mis hijos dependen del agua también, mi familia es igual, entonces hay que tomar medidas serias y contundentes. Así porque es. Si no el parque, yo te digo, en 10 años yo he venido viendo cómo se ha venido deteriorando, sí. Y hemos venido deteriorando cada vez más en lugares donde ya no encontramos animales, por lo que te decía, ahora encuentro otras cosas o encuentro más casas y los animales ya se fueron. Y yo ya sé que hacer más de lo mismo solo va a seguir promoviendo lo que ha venido ocurriendo. Sí, entonces por eso también le explico esto a toda la gente que nos ve para que entiendan ese contexto, porque muchas veces desde afuera el que ve dice, no, pero es que es bien fácil, solo es de meter presa a la gente que corta árboles. Entonces yo te digo, ¿cómo vas a meter a todas las familias que dependen de la madera para cocinar? En realidad la solución es que el Estado debería ya de haber creado formas de darle energía más barata a todas estas personas para evitar que sigamos usando leña. Y eso no ocurre solo aquí en La Tigra, es en todo el país. Si vos te mueves al sur, la gente sigue cocinando con madera. ¿Y cuáles alternativas ambientalmente más amigables tenemos de energía?
casi ninguna. Entonces la gente va a seguir usando madera, y aunque le demos ecofogones, que con eso disminuimos un poco el uso de madera, al final la gente ni le gusta usarlo. La gente sigue usando su fogón tradicional y sigue haciendo lo de siempre, porque esto también tiene que estar acompañado por un tema de educación ambiental permanente y constante, y no solamente unas campañitas de medio mes. Cuando viene la temporada de incendios voy a hablar un poquito del ambiente, pero ya cuando llueve a todo el mundo se le olvida el ambiente. Totalmente. Entonces no podemos seguir haciendo más de lo mismo, y los que estamos en ambiente tampoco deberíamos de estar promoviendo que se haga más de lo mismo, porque nosotros que estamos adentro, en el campo, enfrentando estas situaciones, lo entendemos y sabemos que esto no va a cambiar si no cambiamos la forma de actuar y si no empezamos a hacer cosas que sí sabemos que se tienen que hacer. Por ejemplo, nosotros hemos apoyado a agricultores en la zona, diversificándoles esos cultivos. Hemos llevado el tema, por ejemplo, de producción de miel, que sabemos que es benéfico para ellos, pero es benéfico para el bosque, porque estamos protegiendo a las abejas, que es uno de los principales polinizadores de la mayoría de las plantas. Además, la gente se concientiza que para tener abejas y que las abejas produzcan miel, hay que tener flores, y las flores son parte del bosque, entonces tenemos que evitar que el bosque se queme. Entonces, si ves, sí estamos tomando acciones, el tema es que esto es mucho más grande, deben de hacer acciones más grandes. Así es, macros, o sea, es la causa, tú ya lo dijiste, no solo el efecto, sino que la creo causa. En el centro, y creo en el centro lo que dijiste, al final toda la sociedad tenemos que exigirles a los tomadores de decisión que se preocupen de verdad y que hagan estas decisiones. Solo toda la sociedad unida y hablando el mismo idioma y pidiendo lo mismo va a lograr que estos cambios se den. Así es. Porque yo como Jorge Luis solo no voy a lograr ese impacto. Pero si hay más gente apoyando esta idea y lo entiende y lo comparte y lo divulga, entonces vamos a llamar la atención de quienes toman las decisiones y van a decir, no, esto le interesa a la sociedad, entonces esto es lo que deberíamos de hacer. Así como cuando pedimos que se... Hasta como política, ¿no? Que lo utilicen. Sí. Es como cuando pedimos que se bacheen las calles, y como la gente sabe que si bachean las calles vamos a estar felices, es lo mismo. Si pidiéramos de la misma forma y con el mismo ímpetu que se rescaten y se protejan de verdad nuestras áreas protegidas, y que ganemos más áreas protegidas, porque yo te digo, tenemos 91, pero no hemos ganado más. Así es. No hemos declarado más. Entonces, si pidiéramos más, te aseguro que habrían políticas y mayor inversión de recursos en el tema de conservación, y eso nos llevaría a realmente tener mejores resultados. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Luis, ha sido muy amplio. Quiero agregar también que hay una ley ambiental que es, y bueno, condena a los taladores, cazadores ilegales. Vamos a seguir hablando más, este es el primer tema, porque para mí creo que Jorge Luis tiene más que darnos, más que enseñarnos herramientas que son fundamentales para toda la población hondureña. Muchísimas gracias, vamos a continuar en el enfoque de sustentabilidad, así es que te vamos a tener por acá, espero que aceptes más invitaciones de nosotros, mi querido Jorge, así es que gracias a todos los que nos acompañaron desde la consultora Cambio Global, Miradas Colectivas. Ha sido un honor el poder llevar con ustedes este valiosísimo programa para todos y todas las personas que nos están viendo, y sobre todo para la población hondureña, generando conciencia y conocimiento. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros.